Buenas tardes. En este video voy a hablar sobre el ETL creado para el Data Warehouse para el sistema de traslados de la Alcaldía de Bogotá. En resumen, los colegios del sistema educativo oficial año tras año tienen que padecer inconvenientes con los procesos de traslado, el cual es un proceso mediante el cual se asigna un cupo a un estudiante antiguo para otro colegio del sistema educativo oficial, por continuidad o por solicitud expresa de los padres de familia o acudientes. Uno de los problemas a resolver es la eficiencia y la eficacia con que se hacen estos traslados, de acuerdo a que el flujo de la información y el control de estos no está muy sistematizado. Dentro del desarrollo del proyecto encontramos una introducción, unos objetivos, una metodología para resolver el problema, un diseño general del ETL, la herramienta que se usará para crear el ETL, las reglas de negocio y el mapa de ETL. ¿Cuál es el objetivo general? El proyecto tiene como objetivo contribuir a la Alcaldía Mayor de Bogotá mejoras en los procesos de traslado y gestión de los colegios oficiales, ya que no se tiene un control óptimo del flujo de estos procesos que anualmente incrementa. Del mismo modo busca conocer la cantidad de estudiantes extranjeros que residen en la ciudad de Bogotá, recolectando la información más destacada mediante procesos de extracción, transformación y carga de los datos a través de la herramienta RapidMiner, de tal forma que se tenga la información precisa, veraz y oportuna para que los traslados se ejecuten con mayor eficiencia y eficacia para el año 2019, como les mencionaba anteriormente. Objetivos de negocio. Escoger las fuentes de los negocios para construir la Data Warehouse. Cargar los datos de las fuentes en la aplicación RapidMiner, donde se construye la Data Warehouse. Definir las reglas para todos los datos. Unificar los datos de las fuentes. Realizar las transformaciones según las reglas establecidas. Y generar reportes de antes y después de la información recolectada. Capítulo 3. Metodología. La Alcaldía de Bogotá busca unificar la información de todos los colegios oficiales para gestionar de manera eficiente y eficaz los traslados de institución, por lo cual necesita que se cree una parametrización que contribuya y garantice el resultado de la información procesada, sea limpia, objetiva, concisa y veraz. Del mismo modo, solicita un mapa del proceso ETL con las reglas que determinan las transformaciones a realizar. Para finalizar, solicita que se generen 3 reportes: uno de la información que se recolecta, 2 del resultado final después de las transformaciones y 3 de las personas extranjeras que se han trasladado a los colegios oficiales de Bogotá. Capítulo 4. Diseño general de la ETL. Para el diseño general de la ETL se dispuso de la herramienta RapidMiner Studio versión 9.2. Aquí podemos ver la herramienta de RapidMiner Studio versión 9.2. Y acá se encuentra todo el proceso, todo el diagrama de flujo de las transformaciones. Acá están las fuentes: fuente 1 Colegio Nuevo Mundo, fuente 2 Colegio San Diego, fuente 3 Colegio Hinaldo, fuente 4 Colegio Jinfa y fuente 5 Colegio Palma Real. Ya en un momento explicaré el proceso. Entonces, estaba mencionando las fuentes. En cuanto a su origen, la de la fuente 1, el origen es un archivo tipo CSV, la del 2 XLSX, la del 3 CSV, la del 4 base de datos MySQL, la del 5 base de datos SQL Server. Ahora vamos a hablar de las reglas de negocio. La cantidad de variables
empleadas son 10. Para la tabla, cada atributo tiene el número de la regla. Aquí encontramos cada acción de lo que se va a hacer: convertir fechas a formato, unificar los datos de las fuentes, se filtran los datos, los campos vacíos, se parametrizan las ciudades, se parametrizan tarjeta, identidad y extranjera. En cuanto al género, masculino o femenino, también encontramos los casos para cada uno. ¿Qué casos se dan y cuál es su resultado? Ya que encontramos las variables y según la tabla tenemos la regla que se aplica a cada uno de los atributos. Ahora tenemos el diagrama ETL. En el diagrama ETL se evidencia el proceso que se va a realizar: fuente 1, fuente 2, 3, 4 y 5. Y estas son las acciones como tal que se realizan en el diagrama de flujo. Transformar fechas, acá lo podemos ver. Transformar fechas, regla 1, se cambia el formato. El segundo es unir datos, que es unificar. El tercero es filtrar campos vacíos. Campos vacíos se filtran a quienes con este filtro se filtran los campos vacíos. Después sigue estandarizar datos. Acá ya encontramos que se estandarizan los datos. Estandariza la ciudad, el tipo de identificación, el género, los nombres. Y por último se exportan los datos y se generan los reportes que solicitó la alcaldía de Bogotá. Un reporte final, después de todas las transformaciones, con todos los alumnos, y un reporte de los estudiantes extranjeros, de los que actualmente se encuentran en Bogotá, que hicieron traslados. Y el reporte de calidad, que es el reporte del antes de lo que traían las fuentes. Acá ya tenemos, bueno, acá este diagrama es el diagrama de flujo de este proceso. Y acá tenemos el destino, que es el reporte, el reporte, que es el formato de cómo van a salir los datos y las conclusiones. Listo. Entonces, vamos a ejecutar. Acá tenemos la ETL y los archivos. Acá tenemos los reportes. Acá está abierto. Y ahora vamos a proceder a ejecutar la ETL. Entonces, inicialmente cargamos las fuentes. Ya están cargadas las fuentes. Estos son archivos. Esto ya es directamente, se realiza la conexión desde base de datos. Acá tengo la carga de los dos. Este es de MySQL y la segunda es de SQL Server. Si miramos, acá miramos los datos, cómo vienen. Lo primero que se hace en este caso para esta fuente es cambiar el formato.
cambia el formato. Aquí en el siguiente se unifican todos los datos que vienen de las fuentes. Aquí se genera un reporte en la ruta que uno indique. Acá tenemos el filtro de campos vacíos. Y en los filtros ponemos la condición. Si según cada uno de estos campos no viene nada, entonces nos pasa solo los datos que tienen, solo los campos que tienen datos. Acá ya empezamos a estandarizar. En este caso vamos a estandarizar la ciudad. En el value mapping mapeamos el valor antiguo, que es como vienen en cada una de las fuentes, y en new value ponemos el valor de cómo queremos que finalmente se unifique nuestro dato. En tipo de identificación, según cómo vengan, quedaría tarjeta de identidad o extranjera. Para el género, también tenemos otras condiciones. En este caso, si viene 1, si viene 2, entonces finalmente nos va a quedar masculino o femenino, según el caso. Acá generamos un split para separar los nombres. En este caso, el nombre. En el segundo caso vienen siendo los apellidos. Genera el split. Se renombran los campos. Acá seleccionamos los campos que queremos que se muestre. Y ya finalmente, para generar el reporte, metemos un componente para reorganizar cómo queremos que se vea finalmente. Nombre 1, nombre 2, apellido 1 y así sucesivamente. Para los dos reportes necesitamos tener diferentes componentes. Y este componente es el que nos genera el reporte final de los estudiantes trasladados. Y este segundo reporte filtramos por tarjeta extranjera para saber cuáles son los estudiantes extranjeros que han hecho traslados. Y ejecutamos el proceso de la TL. Listo. Acá tenemos el de los estudiantes extranjeros. En total son 7, ya con su transformación hecha. Y acá tenemos el total, consolidado total. Nos vamos acá a la carpeta donde se indicó para descargar los archivos. Tenemos el consolidado final, tenemos el reporte de calidad. Vamos a ver el reporte de calidad. El reporte de calidad, el reporte que se genera para saber cómo vienen los datos. Acá se puede observar que hay algunos datos, algunos campos que traen datos vacíos. Miramos el otro reporte. Tenemos el de los estudiantes extranjeros. Y tenemos como se predeterminó que se iba a visualizar. Nombre 1, nombre 2.
y este es el consolidado final. Ya aquí se encuentran los datos transformados, se encuentran respectivamente verificados y esta es la información que la Alcaldía de Bogotá va a poder utilizar para saber el número de traslados que actualmente se están haciendo. Y el de los estudiantes extranjeros, como ya se había visualizado, para este reporte se tiene en cuenta que apenas hay 7 personas que han hecho traslados y las ciudades desde donde han hecho traslados: Bogotá, Medellín, y ese es el proceso como se mencionó y ese es el resultado. Y acá podemos encontrar las fuentes de donde se extrajo esa información. Y así finaliza el proyecto con los respectivos resultados.